Bien, jóvenes, buenos días. Ahora vamos a hablar de números índices. Es el último tema del programa. Esto, este curso hoy termina y quiero que cerremos con broche de oro nuestra larga jornada de escalar, caminar por las laderas del conocimiento de la teoría microeconómica, sobre todo de la teoría del consumidor, ¿sí? Que es el objeto de este curso. Hoy vamos a hablar de números índices. Acuérdense que en la última parte del curso estuvimos viendo instrumentos para medir las variaciones en el nivel de bienestar del consumidor. Este es uno de ellos, ¿sí? Y esta cuestión de los números índices, bueno, pues es muy usado, muy socorrido en la economía de los países. Por ejemplo, eh, el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor, el deflactor implícito del PIB, la tasa de crecimiento del PIB, todo eso son números que permiten dar cuenta de una situación en particular, ¿sí? Entonces, y es que, jóvenes, el valor del dinero no permanece constante en el tiempo, sube y baja, y está inversamente relacionado con los cambios en el nivel de precios. Ustedes saben que, por ejemplo, si los precios suben y el ingreso del consumidor no sube, pues entonces este tiende a empobrecerse. ¿Por qué? Porque su poder adquisitivo significa una disminución en su nivel de bienestar, ¿sí? Entonces, dada esta situación, los cambios en el valor del dinero tienen un impacto o se reflejan en el nivel de ingreso de las gentes, de los consumidores. Pero este cambio en el nivel general de precios se puede medir, ¿sí? Se puede sondear, se puede mapear y sobre todo se puede usar para tomar decisiones de política económica. A este artificio que vamos a ver aquí se les conoce justamente como números índice. Aquí tengo un error, dice números de índice, déjenme corregirlo de una vez. Números índice, ahí está. Uh-huh. Este, ¿Y qué es un número índice? Bueno, pues es una técnica, es una herramienta para medir los cambios en una variable o grupo de variables con respecto al tiempo. Usualmente es con respecto al tiempo, ¿sí? Que se mide este cambio en las variables. Por ejemplo, la ubicación geográfica, cómo se comporta una variable, cómo va variando a través del tiempo. Y en fin, tienen muchas aplicaciones los números índice. Puede haber varios tipos de números índice. Sin embargo, en nuestro curso, aquí, nos interesa ver aquellos índices que tienen que ver con el índice, con el nivel de precios, con el nivel de ingreso, con aquellas variables que justamente determinan el bienestar o el nivel de utilidad del consumidor. Hay muchos otros índices, jóvenes, entonces esta no es una clase de índices, esta es una clase de los números índice la teoría, en la teoría del consumidor. Bien. Entonces, así las cosas, el objetivo de estos números índices es generar un instrumento que nos permita determinar si el nivel de vida del consumidor ha subido o ha bajado de un periodo a otro ante variaciones en los precios, ¿sí? Esa es la razón esencial de esto. Para ello, entonces, vamos a ver el caso de dos periodos. Periodo 0 y periodo 1, donde al periodo 0, jóvenes, lo vamos a tomar como el periodo base, ¿sí? Y va a ser va a ser el punto de partida, por eso va a ser el periodo de referencia o el periodo base. Y a partir de allí vamos a ver las tendencias, los cambios hacia el periodo 1, o hacia el periodo 2, o hacia el periodo N. Uh-huh. Nosotros, para efecto de este curso, solamente vamos a considerar dos, dos periodos, el periodo 0 y el periodo 1. Uh-huh.
Algunos supuestos que nos van a ayudar a simplificar las cosas, a hacer este material un poquito más digerible. Bueno, pues el consumidor solo compra dos bienes, X1 y X2. El subíndice, eh, aquí debiera ser X0 y X1, pero no se refiere a los periodos, sino se refiere a dos bienes que son diferentes. X1 es diferente del bien X2. Entonces, no hace referencia, el subíndice no hace referencia al periodo, ¿sí? Los periodos van a ser 0 y 1. En el periodo 0, el consumidor compra X1, 0. Aquí el que hace referencia al periodo es el superíndice. ¿Eh? El subíndice hace referencia al tipo de bien y el superíndice hace referencia al periodo. Entonces, en el periodo 0 compra X10 unidades de X1 al precio P10 y compra también X20 al precio P20. ¿Sí? Entonces, no sé si esto queda claro. De igual manera, en el periodo 1 compra X11 y X21 unidades de X1 y X2 respectivamente a los precios P11 y P21, ¿sale? Respectivamente. Entonces, las preferencias del consumidor permanecen constantes. Esto, jóvenes, es importante aclararlo porque va a ser la base, va a ser el punto de partida de nuestra clase, ¿sí? Déjenme, por ejemplo, decirles que para efecto de ser un poquito más claros, yo le voy a llamar M0, así, al presupuesto del periodo 0 y será justamente P10, X10 más P20, X20. Esto, como ustedes pueden ver, P1, P10, X10 es la cantidad del presupuesto que el consumidor gasta en el bien X1 en el periodo 0. Y P20, X20 es la cantidad del presupuesto que el consumidor gasta en el bien 2 en el periodo 0. Y así también voy a diseñar M1, que será igual a P11, X11, más P21, X21. Este es el presupuesto que el consumidor dispone en el periodo siguiente, en el periodo 1, ¿sí? Entonces lo pongo ahí para efecto de irnos ubicando en estas cosas. Y miren ustedes, aquí tenemos una grafiquita. Es muy simple, ¿sí? Supongamos que en el periodo base, que es el periodo 0, el ingreso monetario del consumidor y los precios P10 y P20 originan la línea de presupuesto M0, tal como está aquí, ¿sí? Aquí pueden ver que aquí está, esta es M0. Esta es la línea de presupuesto M0, ¿sí? En el periodo 1, los precios y posiblemente el ingreso cambian de tal modo que la línea de presupuesto pasa ahora a M1. Bueno, aquí noten lo siguiente, jóvenes. M1 se desplazó tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Quiere decir que cambiaron los dos precios, el de X1 y el de X2, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un caso bastante interesante. ¿Cuál es el nivel, sí, de consumo que maximiza el nivel de utilidad del consumidor? Bueno, si vemos, el consumidor escoge Q0 en el periodo base, ¿verdad? Que está definido justamente por este punto, que es el que tenemos aquí. Este es el máximo nivel de utilidad que el consumidor puede alcanzar en el periodo base. Pero una vez que variaron los precios,
el máximo nivel de utilidad que el consumidor puede alcanzar es Q1, tal como está acá, ¿sí? Entonces, esto, claro, obedeciendo a las condiciones de tangencia. Sin embargo, la pregunta que nos salta aquí es la siguiente. ¿Mejoró el consumidor? ¿Empeoró el consumidor? ¿Sí? ¿Qué pasó realmente? ¿Sí? Y señalo estos puntos porque, miren ustedes, si tomamos en cuenta el orden de las curvas de indiferencia, pues no nos cabe la menor duda que en Q1 el consumidor está mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está alcanzando un mayor nivel de utilidad. Pero observen algo interesante. Q0, que es este punto, está dentro del rango de posibilidades del consumidor con su nueva línea de presupuesto. O sea, la nueva línea de presupuesto, que es M1, incluye Q0, ¿sí? Pero no es eficiente porque no está sobre la línea de presupuesto. Entonces, eso es otro argumento que me permite a mí definir que Q1 es mejor que Q0. Y con todo propósito puse acá Q0', ¿sí? En este lado, ¿sí? Si ustedes observan, Q0' está fuera del rango de M1. Está sobre M0, pero está fuera del rango de M1, ¿sí? Pareciera ser que Q0' es mejor que Q0 y es mejor que Q1 por la posición que guarda dentro del espacio de los bienes. Sin embargo, vean esto, el nivel de utilidad. El nivel de utilidad es mucho menor que 2 y que 3, lo que quiere decir que aunque Q0' está fuera del rango de M1, ¿sí? Es un nivel de utilidad inferior al nivel de utilidad 2 y 3. Eso, que me llevó, no sé, 5 minutos explicarlo, ¿sí? Si yo tuviera números índices, sería muy fácil, ¿sí? Sería muy fácil explicarlo, jóvenes. Entonces, esa es la razón de ser de de los números índices, ¿sí? Entonces, va de nuevo. Voy a, a ver esto. Miren, por ejemplo, aquí tengo el periodo 1, este, y aquí tengo el periodo 0, ¿sí? Pero noten lo siguiente, jóvenes. Este es el periodo 1, esto es M1, ¿sí? Pero acá tengo los precios del periodo 1 y tengo las cantidades del periodo 0. Entonces voy a comparar aquí, fíjense, voy a comparar las cantidades que compraba el consumidor en el periodo 0 con precios del periodo 1, ¿sí? Tal como lo pueden ver aquí, con respecto a las cantidades que compra en el periodo 1 a precios del periodo 1, ¿sí? Esto está bien interesante. Entonces a comparar el periodo 1 con el periodo 0, pero utilizando los precios del periodo 1 y utilizando y comparando las cantidades de ambos periodos, ¿sí? Entonces, estas son las cantidades del periodo 0, estas son las cantidades del periodo 1, pero los precios, ¿sí? Son los del periodo 1. Vean, P11, P11, P21, P21. Entonces los precios son los mismos en ambos periodos, pero obviamente lo que varía son las cantidades. Bien. Si este número es más grande que este, quiere decir que compra más cantidades en el periodo 1 que en el periodo 0. Por lo tanto, ¿sí? Jóvenes, el periodo 1 es mejor que el periodo 0. ¿De acuerdo? Entonces Q1 se prefiere a Q0. ¿Sí? Si este fuera menor, así, ¿sí? Quiere decir que entonces en el periodo 1 compra menos que lo que compraba en el periodo 0 a precios del periodo 1. Entonces en el periodo 1 estaría peor que como estaba en el periodo 0. Y si fuera
iguales, pues quiere decir que no varió su nivel de bienestar, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos. Muy bien. Esta ecuación, jóvenes, esta expresión que tengo aquí me va a permitir a mí jugar con con esto que tengo en la gráfica. En otras palabras, jóvenes, si escribimos esta expresión, esta que tengo aquí arriba, con una suma, porque es una sumatoria, ya vieron que es una sumatoria, y suprimo los subíndices, sabemos que el individuo estará en mejor posición en el periodo 1 cuando la sumatoria de P1X1 sea mayor a la sumatoria, aquí me faltó una sumatoria, de P1X0. Entonces aquí lleva una sumatoria, jóvenes. Aquí se la voy a poner para que quede en su video. ¿Sí? Sumatoria de P1X0. Por el mismo razonamiento, ¿sí? Aquí tengo P1X1 y aquí tengo P1. Pero si invierto las cosas por el mismo razonamiento, jóvenes, y en lugar de los unos me quedo con los superíndices ceros, aquí en lugar de unos pongo los ceros, aquí en lugar de 1 pongo el 0 y acá en lugar del 0 pongo el 1, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí el individuo estaría mejor en el periodo base, que sería este, ¿sí? Entonces todo esto me va a permitir hacer los números índices. Bien. Los números índices, jóvenes, se clasifican en simples y en complejos. Los simples, pues son simples, ¿sí? Como su nombre lo indica, se refieren a a un solo producto o a un solo concepto. Son series, son cadenas, en fin, son cosas muy simples, muy obvias. Yo no voy a enseñarles ningún ejemplo de números índices simples. Los complejos son algo un poquito más elaborado y se refieren a productos o conceptos. Hay, por ejemplo, números índice que no se ponderan, como se acuerdan de las medias aritméticas, la media geométrica, la media armónica. En fin, aquí hay algunos ejemplos de números índices sin ponderar. Por ejemplo, el promedio, la media aritmética, se usa mucho como número índice, ¿sí? O la media armónica, qué sé yo, todo esto que ustedes ven en sus cursos de estadística descriptiva. Y también existen números índices complejos ponderados, entre los cuales está el índice de precios de las PERS, el índice de precios de Paget, el índice de precios de Edgeworth y el de Fisher, entre otros, ¿sí? Hay algunos otros más, ¿sí? Entonces yo me voy a centrar exclusivamente en estos, ¿sí? Porque son los que más se usan, los más conocidos, y son los métodos un poquito más eficientes a la hora de hacer cálculos, ¿sí? Y es que estos números índices complejos, jóvenes, comparan fenómenos del mundo real, donde intervienen muchas variables, ¿sí? Su construcción no es fácil, ya que manejan y combinan mucha información, pero los indicadores que generan, al ser resumidos, jóvenes, al ser sintetizados en un número índice, resultan de gran utilidad y de fácil aplicación. A nosotros los economistas nos gustan mucho los números, y es que con un número se vuelve tangible la medición. Entonces, los números índices son muy utilizados en economía. En su construcción y aplicación se llega a dos tipos de índices complejos: los ponderados y los no ponderados, ¿sí? En los primeros, que son los no ponderados, pues prepondera la sencillez de su construcción y utilización, mientras que en los ponderados hay un poquito mayor de dificultad. Se requiere un poquito mayor de dificultad y un mayor nivel de información. Pero ninguno de estos dos asuntos son problema, ¿sí?
Entonces, vamos a ver cómo construir un número índice. Miren, aquí tengo nuevamente la gráfica, ¿sí? ¿Se acuerdan que estoy comparando Q1 que está aquí? Perdón, Q0 con Q1 que está acá, ¿sí? Yo sé que el consumidor mejoró porque pues tengo este nivel, este cambio en el nivel de utilidad, pero quiero un número que me lo indique, ¿sí? Entonces voy a comparar el movimiento de Q0 a Q1, ¿sí? Entonces miren, aquí tengo las rectas de presupuesto, ¿sí? De, de M1 y de M0, aquí están, ¿sí? Este es M1 y este es M0. Como quitando subíndices, como ya lo habíamos hecho atrás, me queda P1X1 más P1 X1, P0X0 más P0X0, quité subíndices y me queda la sumatoria de los P1X1 mayor o igual a la sumatoria de los P0X0, ¿sí? Esto sería lo que me queda. Pero ahora voy a dividir estos dos, este y este, entre este, ¿sí? Obviamente, si divido este valor entre él mismo, me va a dar un 1, ¿verdad? ¿Sí? Y acá me va a dar un número diferente de 1. Entonces me va a dar algo así como la sumatoria de P1X1 sobre la sumatoria de P0X0, ¿sí? Esto es lo que me va a dar. Y esto me va a generar un índice muy relevante, jóvenes. Este índice mide el cambio en el nivel de ingreso, ¿sí? Entonces, este ya es un índice ponderado, fíjense ustedes, ¿sí? Que le llamamos E y que puede ser mayor, igual o menor que 1. ¿Cuándo será mayor que 1? Bueno, pues cuando el numerador sea mayor al denominador, ¿sí? ¿Cuándo será igual a 1? Pues cuando el numerador sea igual al denominador y será menor que 1 cuando el numerador sea menor al denominador. Y este índice justamente lo que mide es el cambio en el ingreso del consumidor al pasar del año base al año 1, ¿sí? Entonces es un índice muy simple, no tiene mucho uso en economía, pero sirve de base para movernos y jugar con él y sacar otros índices, sobre todo índices de cantidades e índices de precios. Entonces, a pesar de la poca utilidad que pudiera tener este índice, es de gran utilidad para construir otros números. Uh-huh. Y entonces vamos a hablar de índices de cantidades y de índices de precios, ¿sí? ¿Qué es un índice de cantidades? Bueno, un índice de cantidades es un indicador, tal como lo dice acá arriba. Acuérdense que esto está en las notas, ¿sí? Por si no lo pueden percibir bien. Un índice de cantidades es un indicador que refleja la variación en las cantidades de un conjunto de productos entre dos momentos en el tiempo o dos puntos en el espacio, ¿sí? Voy a comparar, jóvenes, cómo varían las cantidades que un consumidor consume en dos periodos en el tiempo, ¿sí? Entonces, a lo mejor un consumidor en el periodo base consumía más frijol y en el periodo uno consume menos frijol. Quiere decir que disminuyó su cantidad consumida de frijol, ¿sí? Entonces, ese índice de cantidades me va a permitir en qué porcentaje aumentó o disminuyó la cantidad. Nada más que para que yo tenga un valor real de la cantidad, debo fijar los precios. Esto es, jóvenes, debo asumir que los precios no cambian. Quien va a cambiar son las cantidades, pero no los precios. Si los precios cambian, entonces puede ser que el efecto inflacionario me distorsione la percepción. Y yo quiero un índice de cantidades, ¿sí? Entonces, hay dos propuestas aquí. El índice de cantidades de Paget, que es uno de los más usados. Este índice representa la variación en las cantidades consumidas, suponiendo constantes los precios del periodo 1. Miren ustedes, Pache, aquí lo pueden ver, fija los precios del periodo 1, en el periodo 1.
y hace que las cantidades del periodo 0 al periodo 1 varíen, ¿sí? Entonces, este y este son el mismo. Aquí tengo lo que gastó en el periodo 1 y aquí tengo lo que gastaría, lo que hubiera gastado en el periodo 0, pero a precios del periodo 1, ¿sí? Aquí nuevamente estoy mal, este cerito debiera ir aquí arriba, ¿sí? Muy bien. Entonces, este índice de cantidades mide el grado en el cual el consumo total en el periodo 1 excede el consumo total en el periodo 0, ¿sí? Entonces, si el índice es mayor que 1, si este índice, jóvenes, es mayor que 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? Lo que quiere decir que entonces compra está mejor en el periodo 1 que como estaba en el periodo 0, ¿sí? Si el índice es menor que 1, tal como dice aquí, quiere decir que el numerador es menor al denominador, lo que quiere decir que a los precios actuales compraba más en el periodo 0 que lo que compra ahora en el periodo 1. Entonces está peor, ¿sí? Está peor en el periodo 1 y estaba mejor en el periodo 0. Y si es igual a 1, bueno, pues entonces no pasó nada. Entonces este índice puede ser igual, puede ser menor o puede ser mayor a 1, ¿sí? Muy bien. Hay quienes dicen que este índice se debe de manejar con mucho cuidado. Pudiera en determinado momento no representar o no ser un indicador preciso del bienestar del consumidor. Bueno, eso ya queda al resorte de quien lo use. Otro índice de cantidades es el índice de cantidades de las PERS, ¿sí? Las PERS, por ejemplo, el índice es muy parecido al de Paché, nada más que las PERS, a diferencia de Paché, también fija los precios, pero usa como referencia los precios del periodo base. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos P0 y acá en el de Paché tenemos P1. Entonces, los precios son fijados tomando como referencia el año base y bueno, X1 y X0 varían, ¿sí? Y nuevamente, ¿sí? Este índice puede adoptar varios valores, puede ser igual a 1, ¿sí? Puede ser igual a 1. Si es igual a 1, quiere decir que el numerador es igual al denominador. Por lo tanto, el consumidor no varió su nivel de bienestar. Puede ser que sea mayor que 1. Si es mayor que 1, quiere decir que se prefiere o que se estaba mejor en el periodo Q1 al periodo Q0. Y si es menor que 1, quiere decir que el numerador es menor que el denominador y entonces se prefiere Q0 a Q1. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Ya ven? Ya estamos generando un instrumento más preciso para poder explicar si mejoró o empeoró en el cambio de Q0 a Q1. ¿Sí? Muy bien. Esos son los índices de cantidades. Nada más les muestro estos dos, el de las PERS y el de Paché, porque son los que más se usan. Pero insisto, jóvenes, hay otros más. Y vamos con el índice de precios. Estos índices de precios, ¿sí? Son muy importantes porque son la base para calcular, por ejemplo, los índices de precios al consumidor, los índices de precios al productor, las tasas de inflación. ¿Se acuerdan? Todos esos conceptos que tanto usamos en economía. Entonces, la base son los índices de precios. Y es que el índice de precios es un indicador que refleja la variación en los precios, jóvenes, de un conjunto de artículos determinados en dos momentos en el tiempo previamente definidos, ¿sí? Entonces, en el caso de los índices de precios, lo que voy a fijar o lo que se va a fijar son las cantidades. Y vamos a ver una determinada cantidad de bienes, ¿sí? La vamos a comparar con precios del año base versus con precios del año 1, ¿sí? Entonces vamos a comparar una misma canasta de bienes, jóvenes, pero con precios del año base, ¿sí? Y con precios del año
del año 1. Eso es en esencia. Y de esa manera podemos ver, ¿sí?, la variación en los precios y qué tanto aumentó o disminuyó el bienestar del consumidor como resultado de la variación en los precios. ¿Qué tanto cambian los precios de un periodo al siguiente? Esa es la esencia de los números índices. Y aquí están, jóvenes, igual. Tenemos un índice de precios de las PERS y un índice de precios de Paché. En el caso del índice de precios de las PERS, él deja que los precios varíen. Ustedes pueden ver aquí que los precios están variando. P1, P0, la sumatoria de los P1s, P0s, pero fija las cantidades en el año base, ¿sí? Entonces, las cantidades que las PERS fija para determinar la variación en los precios son las del año base. Y aquí está. Y entonces este número índice, pues también puede adoptar 3 valores. Puede que sea igual a 1. Si es igual a 1, quiere decir que el numerador es igual al denominador. Lo que quiere decir que los precios en el año 1, jóvenes, fueron los mismos, o son los mismos que fueron en el periodo base, ¿sí? Entonces, por eso da la unidad, porque lo que tenemos arriba es igual a lo que tenemos abajo. Es probable que lo que tenemos arriba sea más grande que lo que tenemos abajo, o sea, el numerador sea mayor al denominador, entonces el índice es mayor que 1, ¿sí? Si el índice es mayor que 1, jóvenes, no quiere decir que el consumidor mejoró en el periodo 1, porque lo que están variando son los precios. Las cantidades son las mismas, pero lo que está variando son los precios. O sea, si esta cantidad es más grande que la de abajo, quiere decir que los precios en el periodo 1 subieron y que por lo tanto X0 es más caro, ¿sí? Entonces, el índice me da un valor mayor a 1. En este caso, jóvenes, quiere decir que el consumidor en el periodo 1 empeoró. Fíjense nada más, empeoró, ¿sí? Y si es menor que 1, así, ¿sí? Quiere decir entonces que el numerador es menor que el denominador. El denominador es más grande, ¿sí? Eso quiere decir que P0 es más grande que P1 y por eso este índice. Entonces aquí lo que tenemos es justamente lo contrario, ¿sí? Quiere decir que el consumidor mejoró en el periodo 1 con respecto al periodo 0. Nótese que son inversas las interpretaciones a los índices de cantidades, ¿sí? Bien. Ahora voy a ver el siguiente. Y ahorita voy a hacer unos ejemplos de esto, para que esto quede bien claro, ¿sí? Ahora voy a ver el índice de precios de Paché. Este índice mide lo mismo que el índice de precios de las PERS, nada más que Paché, a diferencia de las PERS, él fija las cantidades del periodo 1, ¿sí? Vean, las PERS fijó las cantidades del periodo 0 y permitió a los precios que variaran. Y Paché fija las cantidades del periodo 1, aquí lo pueden percibir, ¿sí? Entonces la única diferencia es que las PERS usa el año base, las cantidades del año base, y Paché usa las cantidades del año 1. Y de ahí para allá, de ahí en general son lo mismo. Entonces, este índice puede también adoptar 3 valores. Puede que sea igual a 1. Si el numerador es igual al denominador, entonces pues esto me da una unidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir cómo interpreto esa cuestión de que sea una unidad? Bueno, pues quiere decir que no varió el nivel de bienestar del consumidor, ¿sí? Quiere decir que está exactamente igual. Pero es probable, ¿sí?, que el numerador sea mayor que el denominador, ¿sí? Entonces el índice es mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el índice sea mayor que 1. Bueno, pues lo mismo que en el índice de precios de las PERS, ¿sí? Lo que gasta en el periodo 1 es más grande, por la cantidad de X1, es más grande que lo que gastó en el periodo 0 por la misma cantidad de X1. Entonces el consumidor
empeoró, ¿sí? Quiere decir que estaba mejor en el periodo 0 que en el periodo 1. Y viceversa, si es menor que 1, pues entonces ocurre lo contrario. Quiere decir que el denominador es más grande que el numerador y entonces el consumidor, las condiciones del consumidor son mejores en el periodo 1. ¿Qué les parece? Ahí vamos, ¿verdad? Bien. Pues estos son, jóvenes, los índices de precios más utilizados en la economía. El índice de precios de las PERS y el índice de precios de Paget. De aquí, con esta base metodológica, ustedes pueden jugar con ellos, construir índices, en fin, pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, como lo que voy a hacer aquí. ¿Se acuerdan de esta expresión? ¿Sí? Empezando la clase, la sacamos, esta. ¿Sí? Cuando le quité los subíndices. Bueno, es la misma. Si yo divido ambos lados de esta desigualdad por la sumatoria de P0, X0, lo voy a hacer. Es simplemente un juego algebraico, ¿sí? Entonces me queda de este lado izquierdo, aquí me queda la sumatoria de P1, X1, que es esta de acá arriba, dividida entre la sumatoria de P0, X0, ¿sí? La desigualdad no cambia. Entonces tengo acá la sumatoria de P1, X0, dividida entre la sumatoria de P0, X0. Pero espérense tantito, ¿sí? Este valor lo conozco, ¿sí? Es el índice de ingresos, ¿se acuerdan? El primero que sacamos. Y este de acá, también lo conozco. Pues es el índice de precios de las PERS, ¿sí? Entonces, simplemente con hacer esta manipulación, fíjense lo que encontré, ¿sí? El índice de ingresos, acá, es mayor que el índice de precios de las PERS. Esto dirán ustedes, bueno, ¿y para qué sirve eso? Bueno, es hora de de tomarlo en cuenta a la hora de utilizar los números índices para hacer análisis económico, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, de igual modo, ahora déjenme usar la expresión sumatoria de P0X0 mayor que la sumatoria de P0X1. Esta es una adecuación de esta de acá, ¿sí? Nomás le cambié el orden de los superíndices. Aquí tengo P1, P1X1, sumatoria de P1X0, y acá tengo P0X0, P0X1. Entonces es la misma que la otra, pero cambié el orden, los superíndices. Bueno, si yo tengo esta expresión y la divido ahora por la sumatoria de P1X1, tal como está aquí, ¿sí? Miren lo que obtengo, ¿sí? Obtengo esto y obtengo esto, ¿sí? Se parece al índice de ingresos, nada más que está invertido, ¿sí? Está invertido porque el E era igual a la sumatoria de P1X1 sobre la sumatoria de P0X0, ¿sí? Bueno, este es lo mismo, nomás que está invertido. Está como dijera el gran Cantinflas, está al revés, volteado. Y este se parece al índice de precios de Paget, nada más que también está invertido. Bueno, eso quiere decir entonces que es igual a esto, ¿no? 1 sobre E mayor que 1 sobre P, ¿va? Pero si este E lo paso acá arriba multiplicando y este P lo paso acá arriba multiplicando, entonces encuentro, ¿sí? Aquí está invertido el orden. Entonces aquí encuentro, jóvenes, de esto, si lo hago, encuentro que P es mayor que E. O sea, el índice de precios de Paget es mayor que el índice de ingresos. Que es lo mismo que está aquí, nada más que de otra manera. ¿Qué les parece? Entonces, todo esto es muy importante, pues, entenderlo a la hora de
manipular los índices, de jugar con ellos y sobre todo de hacer análisis económico. Ujú. Y bueno, aquí está lo prometido. Ejemplos. Aquí tengo un ejemplo, jóvenes. Miren ustedes. Tengo 3 periodos. Tengo el año 0, el año 1 y el año 2. ¿Sí? Ahí están. Y tengo 4 artículos, A, B, C y D, que pueden ser 4 bienes. Y tengo precios y cantidades, ¿sí? De hecho, aquí debía haberle puesto P0, Q0, P1, Q1 y P2, Q2, ¿sí? Y ya quedaba más preciso. Uh-huh. Y tengo los datos, los precios y las cantidades consumidas en estos 3 periodos. Entonces me piden, por ejemplo, el índice de precios de las PERS para el año 1, el índice de precios de las PERS para el año 2, ¿sí? Y tomando como referencia el año base, que es el año 0, ¿sí? Entonces, ¿qué dice las PERS? Bueno, pues es la sumatoria de P1Q0 sobre la sumatoria de P0Q0. Entonces, calculo esta sumatoria, P1, que es este, por Q0, ¿sí? Y así es como obtengo 4 por 2, 8 y 4 por 1, 4, 48. Entonces, P1Q0 me da este 48, 4 por 3, 12, 8 por 10, 80 y 30 por 2, 60. Entonces, P1Q0 me da esta sumatoria y que es igual a 200. Y luego acá abajo en el denominador tengo P0Q0, o sea, es 10 por 4, 40, 4 por 3, 12, 8 por 10, 80 y 20 por 2, 40. Entonces, fíjense bien, obtengo en el numerador 200 y en el denominador 172. Lo que quiere decir que este cociente me da 1.163, ¿sí? Si le quito el 1 o le quito el 100, me queda que la tasa de inflación del periodo del año 0 al año 1 fue de 16.3%. Como ven, eso variaron los precios del año 0 al año 1. Y del año 0 al año 2, al periodo 2, ¿qué tanto variaron? Bueno, lo mismo, aquí está el índice, miren, la sumatoria de P2 por Q0, ¿sí? Aquí está P2, ¿sí? Acá. Aquí está P2 y aquí está Q0. Entonces, 20 por 4, 80, que son los 80 que tengo aquí, ¿sí? 5 por 3, 15, 7 por 10, 70 y 40 por 2, 80, ¿sí? Esta es la sumatoria de P2, Q0, lo que me da 245. Y va dividida entre el P0, Q0, que me da 172. Entonces, a la hora que hago el ejercicio para el periodo 2, obtengo 1.424. Lo que me indica, jóvenes, que la inflación del año 0 al año 2 fue del 42.4%. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, estos son de los de las PERS. Ahora déjenme hacer los de Paché. ¿Sí? Aquí está los índices de Paché. Paché decía, pues me sugería esto, la sumatoria de P1Q1 sobre la sumatoria de P0Q1. Él fijaba las cantidades en el año 1 y variaban los precios. Entonces, mismo procedimiento, P1Q1, ¿sí? Es P1Q1, aquí igual le podemos poner los subíndices. Aquí es 0, 0, 1, 1, 2 y 2. Y vean ustedes, la sumatoria de P1Q1 pues es 5 por 12
Y 5 por 12 me da 60, tal como está aquí. Luego es 4 por 3, 12. Luego 8 por 12, 96. Y 30 por 2 son 60. Me da 228. Y en el denominador va P0, que son estos precios, por Q1. Entonces está en 5 por 10, 50. 4 por 3, 12. 8 por 12, 96. Y 20 por 2, 40. ¿Sí? Entonces, la variación en los precios del año 0 al año 1 es de 1.152, lo que quiere decir que la inflación del año 0 al año 1, jóvenes, según el índice de precios de Paché, fue de 15.2%. Ya sé, han de estar pensando, bueno, y coincide con las PERS. Ahorita lo vemos, ¿sí? Ahora vamos a ver el índice de precios de Paché del año 0, ¿sí? Al año 2. Igual, aquí tengo P2Q2, son 20 por 3, son 60. 5 por 3, 15. Este es 7 por 15, ¿sí? 105. Y 40 por 3, 120. Suma 300. Y P0Q2 es 222. Esto me da 1.351. Lo que quiere decir que la inflación para el año 2 fue, con respecto al año 0, fue de 35.1%. Entonces, miren ustedes, aquí están los de las PERS. Las PERS me dio para del año 0 al año 1 un 16.3 y para el año 2 un 42.4 y Paché un 15.2 y un 35.1. Si ven, son menores los de Paché que los de las PERS, ¿sí? Miren, no coinciden, no son iguales. Bueno, ahí está. No es lo mismo, no es el mismo índice, jóvenes, usando como base el año 0 que usando como base el año 1. Puede haber variantes. ¿Cuál es el mejor? Los dos son buenos, los dos funcionan muy bien, pero pues ahí queda el resorte del investigador y del hacedor de política económica, cuál utilizar. Hay otro índice que es el índice ideal de Fisher. Este índice de Fisher es una media geométrica de los números índices de las PERS y de Paché. Lo que hace Fisher es multiplicar el índice de las PERS y de Paché, ¿sí? Los multiplica y luego le saca raíz cuadrada. Y eso le da un índice ideal, dice aquí, de Fisher. Y bueno, vamos a verlo. Supongan ustedes que el índice de precios de las PERS es 1.2667 y el de Paché es 1.274. Entonces aquí están los dos. Los multiplico y luego le saco raíz cuadrada y me da 1.27. Como ven, pues se parece mucho a los valores originales. El de las PERS era de 1.267 y el de Paché era de 1.274. Y el ideal de Fisher es 1.270. Entonces, bueno, pues es como un correctivo, como hacerlo más preciso, ¿no? Hacerlo más pues más expedito, que dijera yo. No sé si esa sea la palabra correcta. Y también hay un índice que es el índice de Marshall-Ellsworth. Este índice, el numerador consiste en la suma de los productos de los precios del año actual multiplicado por los pesos de las cantidades consumidas en ambos periodos, ¿sí? Y dividido por la suma de los productos de los precios del año base multiplicados por las cantidades de ambos periodos. Bueno, este es un índice, es otro índice. Como ven, simplemente juega con los valores y se obtiene. De este no lo calculé. Bueno, último ejemplo, ¿sí? Aquí tengo este último ejemplo, jóvenes, tengo el año 2002. Vamos a comparar el año 2002 con el año 2007. En el mercado de la carne de res, particularmente vamos a comparar carne de res, carne de cordero y carne de pollo. Aquí están los precios y la producción, ¿sí? En el 2002, ¿sí? Para los tres productos.
Y aquí están los precios y la producción para los mismos 3 productos en el año 2007. Vamos a calcular los índices. Bueno, aquí en esta tablita ya hice algunas multiplicaciones. Por ejemplo, aquí tengo el precio del periodo 0, que sería el de 2002. Tengo Q0, que sería la del 2002. Aquí pueden ver este 500 es este. Y aquí tengo el precio P1, que sería el de 2007, y Q1, que sería el del 2007. Entonces, ahí está. Entonces saco de una vez las multiplicaciones que me va a pedir el índice. P1Q0, P0Q0, P1Q1, P0Q1. Ahí están. Y las tengo por tipo de carne y las tengo las sumatorias, todas las sumatorias, ¿sí? Entonces ya puedo, con esta tablita ya puedo calcular mis índices. Y aquí están, ¿sí? Entonces, ahí los tengo. Y vean ustedes, el índice de precios de las PERS es de 122.66, ¿sí? El índice de precios de Paché es de 122.84. El índice de precios ideal de Fisher es de 122.69. Y el índice de precios de Marshall-Edgeworth es de 122.76. ¿Se parecen? Son muy parecidos, se aproximan, pero iguales no son. Entonces, ¿cuál es mejor? Insisto, jóvenes, nuevamente, queda al resorte del hacedor de políticas públicas, del investigador, cuál usar cuando sea el caso. Muy bien. Otros números índices muy utilizados en economía, jóvenes, pues está el deflactor implícito del PIB. Ese ustedes lo van a usar muy recurrentemente. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en esto, ¿sí? En una serie de datos de PIB a precios corrientes dividido entre el mismo PIB a precios de un año base. Entonces, dividimos todos los valores a precios corrientes entre un año base, el que sea, el que nos guste de toda la serie de datos que tengamos, y lo multiplicamos por 100 y eso nos da el deflactor implícito del PIB, ¿sí? Y es un deflactor que nos da datos reales, les quita los efectos inflacionarios a nuestra base de datos del Producto Interno Bruto. Y la tasa de inflación, este es otro índice, este ya es una tasa, no es un índice, es una tasa. Y esta tasa de inflación pues me permite, por ejemplo, conocer cómo ha venido cambiando la tasa de inflación en una economía, ¿sí? Entonces, es muy simple la fórmula, es el valor actual del índice de precios al consumidor menos el valor inicial del índice de precios al consumidor. O sea que tengo año 1 o periodo 1 restándole el periodo del año base y dividiéndolo entre el valor del año base. Hago esta operación, jóvenes, y obtengo la tasa de inflación y ya puedo decir con toda autoridad en qué porcentaje ha variado la tasa de inflación en una economía determinada. Muy bien, pues ya. Para concluir, jóvenes, los números índices se caracterizan por ser valores relativos, ya que representan promedios, estimaciones, ¿sí? Que engloban una gran cantidad de información. Ustedes le pueden agregar tanta información como necesiten, ¿sí? Y eso, bueno, pues es un problema, ¿sí? También por ser representativos, ya que son un valor general que representa una gran población o una muestra de muchos datos. Reducir una muestra grande, jóvenes, reducir mucha información a un número, pues es bien padre porque te da un número que lo puedes analizar, pero también es un problema porque te puede dar un promedio que pudiera ser engañoso. Entonces, los promedios jóvenes pueden ocultar mucha información. Entonces, hay que manejarlos con todas las reservas del caso. Sin embargo, son importantes porque son una referencia de la realidad, son una primera aproximación de la realidad y muestran claramente la evolución de una variable a través del tiempo, ¿sí?
Entonces, sus resultados, por estar basados en la realidad, se convierten en bases concretas para la toma de decisiones, para la evaluación de situaciones y también para la predicción de situaciones futuras, ¿sí? Entonces, el uso de los números índices se ha estandarizado en cualquier economía, jóvenes. Son de gran uso y son de gran utilidad. Se han vuelto indispensables, ¿sí? Sobre todo porque dan certeza en el proceso de toma de decisiones. Entonces, por eso incluí este tema en la clase, porque han resultado de gran ayuda. Ujú. Y bueno, ya para irnos, ¿sí? Nos vemos el siguiente semestre. Cuídense mucho. Esto va a quedar grabado. Sí se hizo siempre un video de esto. Y bueno. ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, Nachito, estoy en una clase, ya termino en 5 minutos. Te devuelvo, te devuelvo ahorita la llamada, ¿sale? Órale, profesor, gracias. Bueno, la llamada no entró en el video, ¿eh? Detuve el video antes. Este, eh, Así es de que eso no va a salir. Bien, ustedes dirán, jóvenes, alguna última reflexión, algo antes de que